Buen día, maestros. El día de hoy presentaremos las funciones de Newman y Haeckel. Nuestro equipo está conformado por Castillo Yáñez, Ingrid Mildred, Lugo Castillo, José Luis y su servidor, Dalicia Salgado y Amjaret. Primero hablemos sobre Carl Newman, el cual fue un matemático y físico alemán, que nació el 7 de mayo de 1832 y murió el 27 de marzo de 1925 en Leipzig, donde también se convertiría en profesor de matemáticas en 1868. Newman trabajó en el problema de Dirichlet y puede ser considerado uno de los padres de la teoría de las ecuaciones integrales. Además, las condiciones de frontera de Newman para cierto tipo de ecuaciones ordinarias y en derivadas parciales fue nombrada en su honor. Ahora hablemos sobre la función de Newman. La función de Newman o Weber es conocida también como funciones de Bessel de segundo tipo, denotadas por GNU o ocasionalmente denotadas por NNU. Son soluciones de la ecuación diferencial de Bessel que tienen una divergencia en el origen x igual a 0 y son multivaloradas. Ahora nos preguntamos cuál es la diferencia entre la función de Bessel de primer tipo y la de segundo tipo. La de primer tipo son soluciones de la ecuación diferencial de Bessel que son finitas en el origen, para no enteros no negativos nu, y divergen en el límite de x que tiende a 0, para nu negativa no entera, mientras que la segundo tipo tienen divergencia en x igual a 0, además de que se definen con funciones de primera especie, j nu y j menos nu, que son dos soluciones independientes de Bessel. Si tenemos un orden entero n, la función es definida con el límite que observamos aquí. yn de z es igual al límite cuando nu tiende a n de y nu de z para toda n en los enteros. Tenemos también el resultado en forma integral, como podemos observar. Yn de x es igual a 1 entre pi de la integral de 0 a pi del seno de x seno de teta menos n teta de teta, menos 1 entre pi de la integral de 0 a infinito de e a la nt más menos 1 a la n por e a la menos nt por e a la menos x seno hiperbólico de t dt. Además, así como pasó en las ecuaciones de primer tipo, tenemos las relaciones de recurrencia. En este caso particular tenemos a y menos nx es igual a la menos 1 a la n de yn de x para toda n en los enteros. Vemos que j nu y y nu son funciones holomorfas de x en el plano complejo cortado por el eje real negativo. Cuando nu es un entero, no hay puntos de ramificación y las funciones de Bessel son funciones enteras de x. Recordemos que holomorfo significa que son funciones que se definen sobre un subconjunto del plano complejo y con valores en los complejos. Ahora, para la utilidad veamos que tienen una propiedad muy útil a la hora de realizar ejercicios, y es que se pueden escribir con identidades trigonométricas. Vemos que este tipo de funciones es muy útil para problemas físicos específicos, como lo son ondas electromagnéticas, cables coaxiales y la teoría de dispersión de mecánica cuántica. Además de que la función de Newman nos conducen directamente a las dos funciones de Hankel. En esta diapositiva podemos observar en el gráfico los ceros de la función, lo cual nos sirve para ver dónde la función cruza el eje X y para poder estudiar su comportamiento. Y a medida que el eje X crece, vemos que la función empieza a compartir raíces. Bueno, ahora mis compañeros les seguirán explicando los siguientes tópicos de la exposición. Gracias. Como ejemplo de las funciones de Neumann, presentamos las guías de onda, que son dispositivos cuyo objetivo es canalizar la energía transmitida en cierta dirección. Este concepto es fundamental en la vida moderna, pues es principalmente usado en las redes de telecomunicaciones alrededor de todo el mundo. En la imagen de la izquierda vemos ejemplos de las guías de onda, que no son más que tubos cilíndricos. Y en la derecha vemos un diagrama de cómo sería aplicado en una red de telecomunicaciones. Tenemos por ahí arriba un satélite, abajo unas antenas, un avión, un auto y otros dispositivos que usan, obviamente, señales electromagnéticas. Y ahora vamos con el desarrollo. Partimos de una cavidad cilíndrica de paredes conductoras que no contiene ni carga ni corriente. Suponiendo que los campos oscilan con frecuencia omega, se sigue de las leyes de Faraday y Ampere lo siguiente. Del rotacional del campo eléctrico, aquí lo que usamos es la ley de Faraday. Y intercambiamos los lugares de la derivada temporal y las derivadas
espaciales. Y aplicamos ahora la ley de Ampère y obtenemos una segunda derivada en el tiempo del campo eléctrico, que como el campo eléctrico depende o oscila con frecuencia omega en el tiempo, hay un factor por ahí de E a la I omega t, y esto en su segunda derivada es simplemente menos omega cuadrada. Este menos se cancela con este que tenemos acá y obtenemos lo siguiente. Definimos alfa cuadrada como este coeficiente. Esta de acá es una propiedad vectorial y en particular para nuestro caso, la divergencia del campo eléctrico es cero, ya que no hay presencia de densidad de corriente. Obtenemos entonces la siguiente ecuación igualando a ambos lados. En particular nos interesa la componente z. Esta es una ecuación de Helmholtz. Proponemos como solución una función que es producto de tres funciones que dependen cada una de las coordenadas que usaremos, coordenadas cilíndricas. Y separando variables e introduciendo las constantes k y m, en particular k cuadrada y m cuadrada, obtenemos estas tres ecuaciones diferenciales, cada una dependiendo de z, phi y rho. Definimos además gamma cuadrada, que es la diferencia de los cuadrados de alfa y k. Y la vemos aquí. Notamos en particular que esta tercera ecuación es una ecuación de Bessel, paramétrica en m. Ya sabemos, esto estudiamos en clase, que la solución a esta ecuación en general es una combinación lineal de una ecuación de una función de Bessel y una función de Neumann, J y Y. Ya que estamos trabajando con un cable coaxial, en particular no estamos trabajando con ρ igual a 0, con el centro del cilindro. Por ende, podemos utilizar libremente la función de Neumann, ya que no tenemos esa discontinuidad que existía antes. Por la simetría cilíndrica del problema, la solución en phi que vemos debe ser la de un oscilador armónico, es decir, esta de acá, como debe ser periódica cada vuelta que da, m debe ser un valor entero. Para la solución en z, realmente no tenemos ninguna condición, a menos que estemos trabajando con un tubo de cierta longitud, y entonces tendríamos ondas estacionarias. No es el caso, entonces no establecemos ninguna condición sobre ellas. Así, tomando el producto de las tres soluciones, encontramos esto de aquí. Y, en general, la solución para toda la ecuación será la suma de todas estas soluciones para cada m. Recordamos que m nos dice el orden de la ecuación de Bessel, y además es entero. Y para cada n nos va a representar la raíz de la función de Bessel. La primera raíz, la segunda raíz, etcétera, etcétera. Como condiciones, ya que trabajamos en cable coaxial, estableceremos que el campo eléctrico en los conductores es cero. Es decir, será cero cuando ρ sea A, siendo A el radio del cilindro interior, y cuando ρ sea B, siendo B el radio del cilindro exterior. Y obtenemos entonces que para cada m y para cada n, estas dos ecuaciones se cumplen. Sustituyendo en A y sustituyendo en B, esto debe ser cero para que el campo eléctrico Z en dirección Z sea cero. Y mediante estas ecuaciones, nosotros podemos encontrar gamma mn, la gamma correspondiente a cada m y a cada n. Ya que k cuadrada es un número positivo, omega cuadrada debe ser tal que se cumpla esta desigualdad para que k cuadrada en efecto sea positivo. Y entonces cada gamma mn nos determina una cota inferior para la frecuencia de la onda que se transmite. Y esta es la primera aplicación de una función de Neumann, apareciendo en guías de onda, y vemos aquí cómo es fundamental en la forma del campo eléctrico en dirección Z.
Continuando con Hermann Haeckel, quien fue un matemático alemán nacido en Halle, quien obtuvo soluciones a la ecuación diferencial de Bessel, ahora llamadas funciones de Hankel o funciones de Bessel de tercer tipo, en una serie de artículos que aparecieron en la revista Mathematische Annalen. Publicó Theorie der komplexen Zahlsysteme, un tratado sobre análisis complejo, y sus trabajos sobre la teoría de funciones incluyen investigaciones sobre funciones infinitamente a menudo oscilantes y discontinuas. Las funciones de Bessel son funciones especiales directamente relacionadas con las funciones de Bessel definidas sobre el plano complejo. Estas son otra formulación importante de las dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Bessel. Bien, ahora para llegar a estas funciones partimos entonces de la ecuación de Bessel y encontraremos ahora otra solución linealmente independiente. Sabemos que será linealmente independiente porque si tenemos dos funciones, tenemos una combinación lineal alfa por una función más beta por otra función igualadas a cero. Entonces, implica que alfa y beta tienen que ser cero. Si pensamos la ecuación de Bessel como un caso particular de un problema de Sturm-Liouville, donde las funciones P y ρ son simplemente la función R y la función Q es n cuadrada entre R, pues la pregunta que vamos a contestar es si tenemos el problema de Sturm-Liouville y nos dan dos soluciones de la ecuación, ¿cómo podemos saber si estas dos soluciones son o no son linealmente independientes? Si f lambda y g lambda son las dos soluciones de la ecuación de Bessel, para que sean dependientes, linealmente dependientes para un mismo valor de lambda, entonces existirá un alfa y un beta no nulos, tales que alfa f por lambda más beta por g lambda es igual a 0. Entonces, si derivamos esto, nos va a quedar esta parte de aquí. Y así tendremos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas alfa y beta no nulos. La condición para que un sistema lineal de 2×2 tenga soluciones no triviales es que el determinante se anule. El determinante de este sistema es lo que se conoce como el Browniano de G y de F, entonces la condición necesaria es suficiente para que las dos funciones sean dependientes, es que el Browniano sea igual a 0. O lo que es lo mismo, la condición necesaria y suficiente para que F y G sean linealmente independientes es que el Browniano no se anule en el dominio en el que se está resolviendo la ecuación. Este es un criterio que vale para cualquier ecuación de segundo orden en derivadas ordinarias. Ahora, en un problema de Sturm podemos usar las propiedades de la ecuación y vemos que la función P que aparece en la ecuación de Bessel por el Browniano es una constante, es decir, simplemente lo que se hace es derivar con respecto de x cuando se tiene la derivada de g y la derivada de f usando la ecuación de Sturm y vemos que efectivamente la derivada de todo esto va a ser 0. Por lo cual tenemos que garantizar que el Browniano no se anulara en todo el intervalo y gracias a esta ecuación vemos que basta garantizar que no se anula en algún punto, entonces no va a ser igual a 0. Entonces vamos a elegir trabajar en una región donde x es muy grande y donde la función de Bessel es casi una trigonométrica. Entonces, si tenemos una solución que en esta región va como un coseno, entonces tenemos que tener otra que vaya como un seno, o de igual manera las podemos combinar y tenemos soluciones que para r grande se porten como exponenciales imaginarias. O sea, esto es mirar la ecuación de Bessel y vemos que para r grande la ecuación de Bessel converge a la ecuación de un oscilador armónico, en este caso con kappa jugando el rol de número de onda. Y efectivamente, calculando el Browniano en la región asintótica es la que vale esta ecuación. Y verificamos que el Browniano se anula, por lo tanto, pues existe una solución de la ecuación de Bessel que cuando r grande se porta como e a la i kappa r, existe una solución de la ecuación que cuando r es grande se porta como e a la menos i kappa r. Y bueno, estas soluciones se conocen como las funciones de Hankel y son linealmente independientes en toda la semirrecta real positiva. Como la ecuación de Bessel es real, si yo tengo una solución compleja con parte real e imaginaria, son solución también donde la parte real es precisamente la función de Bessel, que va como el coseno de kappa r, y con su desplazamiento o corrimiento de fase, y por lo tanto pues la parte imaginaria va a definir una nueva función. La función de Hankel la escribimos como Jn más menos la función de Neumann como la parte imaginaria.
Y si la función de Bessel para capa R grande va como un coseno, entonces la función en Neumann va a tener que ir como un seno. Y nuevamente calculamos entonces el Bronsquiano y nos da que no es cero, por lo tanto Bessel y Neumann son otro par de soluciones independientes de la ecuación de Bessel. Entonces lo que tenemos es la función de Hankel de primer tipo que se definen como esta manera, donde Jn de z es la función de Bessel de primera especie y Yn de z es una función de Bessel de segunda especie, que es la parte imaginaria. Estas funciones de primer tipo se pueden representar como una integral de contorno sobre el semiplano superior, usando esto que va aquí, donde la derivada de h1 está dada por esta relación. Y bueno, estos gráficos muestran la estructura que tendría h sub 0,1 de z sobre el plano complejo. Y por otro lado tenemos que la función de Hankel de segundo tipo está definida de esta manera, donde j de n de z igualmente es la función de Bessel de primera especie y yn de z es la función de Bessel de segunda especie. Igualmente se pueden representar como una integral de contorno y la derivada de esta función de segundo tipo está dada por esto. Su estructura de h sub 0,2 de z en el plano complejo podemos ver que tiene este comportamiento. Y bueno, las funciones de Hankel de primera y segunda especie son usadas para representar las soluciones de ondas entrantes y salientes para una ecuación de ondas en simetrías esféricas. Esto porque la oscilación de J nu y Y nu se convierte en un comportamiento grande de e a la ix para h1 de x y e a la menos ix para h2 de x, donde x es un real y h nu 1 de x y h nu 2 de x son complejos. Se utilizan para expresar soluciones de ondas cilíndricas que se propagan hacia afuera y hacia adentro de la ecuación de onda cilíndrica respectivamente, o viceversa. Esto depende de la convención de signos para la frecuencia. Y bueno, estas formas de combinación lineal satisfacen numerosas propiedades aparentemente simples, como fórmulas asintóticas o representaciones integrales. También van a ofrecer una forma elegante de definir las ecuaciones de Bessel. Como ejemplo de aplicación de las funciones de Hankel, presentamos las ondas cilíndricas. Estas son ondas generadas por una fuente lineal, un eje, y cada frente de onda es un cilindro cuyo eje es precisamente la fuente. Las fuentes lineales se aplican, por ejemplo, en topografía, radares e infrasonido, por su capacidad de reflexión y difracción, gran alcance y directividad. Consideramos ahora una membrana elástica en la que se propaga una onda circular, la cual obedece esta ecuación de onda escrita en coordenadas polares. Proponemos, mediante separación de variables, una solución de este tipo, que es producto de tres funciones y cada una depende de una variable, ρ, phi y el tiempo. Introduciendo constantes k cuadrada y m cuadrada para separar las variables, obtenemos esas tres ecuaciones, dos que son de oscilador armónico y una que es una ecuación de Bessel de orden m. Es así que nuestra solución final tiene esta forma: el producto de la solución a la ecuación de Bessel y los osciladores armónicos. Nos interesa en particular las funciones de Hankel, pues cuando el radio, cuando S va a infinito, tiene un comportamiento asintótico que se parece a una oscilación que además decrece en amplitud, decrece en un factor de raíz de S. Consideremos por simplicidad a m igual a 0. Entonces, si ponemos aquí en nuestra solución una función de Hankel, vemos que igual es solución a la ecuación de onda que teníamos. ¿Por qué? Pues esta función es una combinación lineal de una función de Bessel y una función de Neumann. ¿Con un factor imaginario? Sí, pero aún así es solución. Vemos aquí AM, BM, puede ser lo que queramos, en particular esto de aquí. Y esto nos da la forma, lejos de la fuente, de una ecuación cilíndrica, de una onda cilíndrica. Y por último, aquí podemos observar las referencias utilizadas para realizar el trabajo.